Buenos días, mi nombre es Valérie Pueyo, soy profesora de ergonomía en el Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad Lumière Lyon II. En la presente exposición les propongo hablar del concepto de actividad de acuerdo con la tradición de la ergonomía en lengua francesa. Entonces, en primer lugar, ¿por qué interesarse por este concepto de actividad? Vamos a ver que en ergonomía el concepto de actividad nos permite retomar la cuestión del trabajo. Sin embargo, primero debemos precisar qué se entiende por trabajo, ya que este término es extremadamente polisémico y, por lo tanto, reviste diversos significados. Para los economistas, por ejemplo, es un término que a menudo hace referencia al empleo, las formas de empleo, las categorías socioprofesionales, el acceso al empleo según las diferentes generaciones, las problemáticas ligadas al desempleo, las condiciones de acceso al mercado del trabajo, etc. Por lo tanto, en economía, la cuestión del trabajo desde el punto de vista del empleo se sitúa en un nivel bastante macroscópico. Y su principal objetivo consiste en describir o predecir cuáles son las relaciones relativas al empleo. Para los juristas, este término posee una acepción diferente. Consiste en proponer, ordenar, regular las relaciones que existen entre las empresas, por una parte, y los asalariados o trabajadores, por otra, tomando en cuenta los derechos y deberes de cada una de ellas. En derecho, en cambio, el trabajo se relaciona con las reglas y con las formas convencionales de relaciones contractuales que subsisten entre asalariados y empresas, que fijan los marcos, los estatutos y los contratos de trabajo. Para los físicos, el término trabajo se refiere a una fuerza que multiplica una distancia. Para los fisiólogos se refiere a la problemática de la transformación de la energía. Sin embargo, en ergonomía, que es lo que nos interesa, en nuestra tradición, el punto de vista del trabajo se aborda siguiendo el hilo de la actividad, y es lo que propongo revisar a continuación. Para ello voy a referirme a una cita de Catherine Tellier, una ergónoma que ha realizado numerosos estudios en el Laboratorio de Ergonomía del CNAM, Conservatorio Nacional de Artes y Oficios, que propone considerar el trabajo como una actividad finalizada, realizada de forma individual o colectiva por un hombre o una mujer determinados, en una temporalidad determinada, situada en un contexto particular que fija las condiciones inmediatas de la situación. De esta cita de Catherine Tellier propongo tomar algunos elementos que nos van a permitir ceñir de mejor manera las características de la actividad del trabajo. Vamos a intentar comprender, captar, aprehender y mirar en retrospectiva estas características a la hora de realizar una intervención ergonómica. Se trata, por lo tanto, de un lineamiento epistemológico y conceptual, pero a su vez metodológico, que permite guiar al ergónomo a lo largo de la intervención con el fin de captar las diferentes facetas del trabajo para luego llegar a transformar la situación de trabajo tomando en cuenta objetivos de salud y de seguridad para los trabajadores y además de eficiencia para la empresa. Propongo que consideremos cuáles son las diferentes características de la actividad siguiendo el hilo conductor propuesto por Catherine Tellier. El primer punto indicado en la cita de Catherine es que la actividad de trabajo está finalizada y orientada al cumplimiento de diversos objetivos. Se trata de objetivos fijados por la empresa, por ejemplo, producir acero con exigencias en términos de tonelaje o de calidad. Puede tratarse también de exigencias reglamentarias de seguridad. Sin embargo, encontramos igualmente metas que son propias de los trabajadores y que pueden referir a diversos criterios, por ejemplo, de calidad o de salud. Dentro de la actividad se puede buscar preservar la salud, pero también capacitar a los colegas o intentar obtener una calidad de producto que responde a criterios estéticos buscados por los trabajadores. Otro elemento que nos presenta la cita de Catherine Tellier es que la actividad de trabajo es siempre heterogénea.
Se dice que está heterodeterminada, es decir, que va a ser determinada por terceros y no por el trabajador. En efecto, la empresa, por intermedio de la prescripción, pero también por medio de los espacios de trabajo que pone a disposición de los asalariados para trabajar, por intermedio de las herramientas, de las diferentes técnicas de la organización del trabajo, fija las condiciones de ejecución del trabajo y por lo tanto va a determinar en parte la actividad de trabajo que va a ser realizada por los trabajadores, por los asalariados, y estos deben manejar las tensiones que pueden existir entre los objetivos que mencioné, objetivos de salud, de seguridad, pero también de productividad, y la idea en el marco de la actividad de trabajo será intentar compatibilizar y cohesionar estos diferentes objetivos de forma coherente. Encontrarse frente a estos objetivos diferentes, a estas presiones diferentes, hace que en el marco de la actividad de trabajo, es el tercer punto, se esté llamado a realizar concesiones. Se organizan modos operatorios que van a intentar agrupar estos diferentes objetivos, tomar decisiones, arbitrar entre estos criterios dispares, y esto se traduce concretamente en modos operatorios que van a dar cuenta de los compromisos y las concesiones efectuadas por los asalariados. Concesiones que permitirán que los asalariados conserven, por ejemplo, los temas relativos a la salud de manera más o menos satisfactoria. El último punto de esta diapositiva consiste en que la actividad ha sido realizada. No es simplemente la ejecución de una acción que habría sido prescrita por la empresa. No es solo una simple retranscripción de esta prescripción, es también, en el marco de esta realización, una reconcepción de parte del trabajador, es decir, existe una reinterpretación, por ejemplo, de las tareas prescritas fijadas por la empresa. Existen también creaciones que van a tener lugar justamente para poder manejar la situación de manera satisfactoria. Otras características que quedan de manifiesto en la cita de Catherine Tellier es que la actividad es siempre singular, siempre realizada por un hombre o una mujer determinados que poseen sus propias características. Por ejemplo, características en términos de edad, deporte, de recorrido profesional según si se ha seguido una formación u otra. No se actuará de la misma manera frente a una situación de trabajo. Se van a poseer características relativas a la antigüedad, al conocimiento, que van a ser diferentes. Por lo tanto, en el marco de la actividad de trabajo, cuando nos interesamos por la manera en que las personas realizan sus actividades, vamos a constatar cuál es la marca de la singularidad de cada persona en el marco de la realización de dicha actividad. Esta singularidad nos lleva a plantearnos preguntas sobre cómo poder llegar a caracterizar las disparidades que pueden existir entre las poblaciones en términos de edad, deporte, por ejemplo, pero también los elementos de variabilidad, ya que entre alguien que va a trabajar en la mañana y la misma persona que va a trabajar en la mañana y luego en la tarde o en la noche, existirán variaciones, fluctuaciones en el funcionamiento que harán que incluso para una persona esta actividad va a ser siempre eminentemente variable. Existen diversas formas de enfrentar esta situación. Existen diversos modos operatorios que van a ser utilizados por los asalariados a lo largo de su vida profesional. Esta singularidad se inscribe también en un marco social más o menos formal, más o menos constreñido, ya que la empresa, por ejemplo, puede proponer una organización del trabajo con equipos que van a ser formalizados, que van a obligar, por lo tanto, en el marco de las actividades, a entablar relaciones, interacciones con otros empleados. Esta interacción puede ser un recurso, pero puede presentar también una presión cuando se trata, por ejemplo, de coordinarse con un colega de trabajo o cuando se está en una cadena de montaje en medio de dos empleados y se tendrá que actuar en coordinación con los asalariados abajo y arriba de la cadena. Pero en el marco del trabajo pueden existir, por supuesto, relaciones más informales que van a tener lugar y que permitirán que las personas enfrenten las situaciones en forma conjunta. En el ámbito de la seguridad, por ejemplo, se sabe que aparecen conocimientos y formas de actuar que trasuntan una prudencia colectiva y que se originan en equipos de trabajo que tienen la costumbre de trabajar juntos. Y en estos casos se trata de organizaciones informales que no han sido previstas por la empresa.
Otra característica de la actividad enunciada por Catherine, que resulta interesante comprender y aprehender en el marco del análisis de las situaciones de trabajo y en el marco del análisis ergonómico del trabajo, consiste en el hecho de que la actividad se inscribe siempre dentro de una temporalidad determinada. La empresa, cuando organiza el trabajo, va a imponer, por ejemplo, cadencias de producción, horarios de trabajo. Por lo tanto, la actividad se inscribe siempre dentro de esta temporalidad. No se puede gestionar el tiempo como uno quisiera en el caso de la ejecución del trabajo. Se está presionado por los ritmos de trabajo impuestos por la empresa. Pero lo que Catherine también quiere decir cuando afirma que la actividad se inscribe en una temporalidad determinada es que la actividad se inscribe también a lo largo de todo el recorrido profesional. A lo largo de la vida se evoluciona y, de paso, el trabajo se va a ver modificado. La forma en que se aborda el trabajo va a evolucionar a medida que se avanza en edad, por ejemplo, a medida que se obtiene experiencia profesional. A medida que avanza la edad, pueden aparecer problemas de salud que producirán modificaciones en las maneras de operar. Si, por ejemplo, al final de mi vida profesional tengo problemas lumbares que hacen que tenga mucha dificultad para mantener ciertas posturas, existirá una modificación en el marco de mi actividad de trabajo. Otro punto interesante presentado por Catherine Tillet y que resulta interesante de comprender cuando se observan las situaciones de trabajo para intentar captarlas e introducir transformaciones es que la actividad de trabajo se sitúa siempre dentro de un contexto particular. Catherine Tillet señala que es un contexto del aquí y ahora. Es decir, que se trata de comprender, por ejemplo, en una empresa cómo se organiza el trabajo el día lunes, con qué organización específica de equipo, lo que varía si nos situamos en otro momento de la vida de la empresa. Catherine nos invita a comprender el contexto particular de la empresa cuando el empleado actúa para cumplir con los objetivos trazados por esta. Retoma y hace referencia a una afirmación de Jacques Leplat que dice que la actividad es siempre un acoplamiento entre el sujeto que está trabajando y la tarea dada por la empresa. La prescripción. Y de hecho, cuando nos interesamos por las situaciones de trabajo, se trata de obtener información por parte del sujeto, pero también de la tarea, es decir, de la prescripción dada por la empresa. La actividad será la forma en que una persona en particular va a actuar para liberarse de la tarea fijada por la empresa. La ventaja de esta propuesta de Jacques Leplat es que permite evitar decir que los problemas que pueden aparecer en una situación de trabajo están ligados a las características del sujeto, sino que invita a poner en evidencia que las dificultades pueden surgir de ese acoplamiento. Este punto radica en que el encuentro entre el asalariado y las condiciones impuestas para ejecutar el trabajo es problemático. Las herramientas puestas a su disposición son problemáticas. La organización del trabajo propuesta es problemática en términos de tiempo y no le permiten llegar a dominar su actividad. Otro punto evocado por Catherine consiste en que la actividad de trabajo va a involucrar a la persona en su totalidad. Cuando nos interesamos por una situación de trabajo, no hay que centrarse únicamente en las problemáticas físicas, es decir, en la forma en que una persona va a involucrar su cuerpo biológicamente en la acción, sino que hay que interesarse en la forma en que la persona va a analizar su ambiente de trabajo, es decir, en la parte cognitiva de la actividad, e incluso en las dimensiones psicológicas, por ejemplo, en qué medida mi identidad psicológica, mi experiencia personal, se traduce en ciertos valores que me permitirán realizar mi acción. Otro punto evocado por Catherine es que la actividad no es neutra. Tiene un sentido.
está orientada por un sentido. Les decía al principio de mi exposición que la actividad está siempre finalizada, es decir, que está orientada por objetivos, metas que son fijadas por la empresa, pero pueden también ser fijadas por los asalariados, entre otros. Pero acá lo que se intenta decir es un tanto diferente. En el marco de la actividad de trabajo, los asalariados van a necesitar encontrar un sentido. Al mismo tiempo, van a ser portadores de sentido. Por lo tanto, van a tener valores. Y acá les propongo hacer la distinción entre dos orientaciones, dos sentidos particulares de esta expresión, que es dar sentido a la situación. El primero se sitúa dentro del marco de la actividad de trabajo. Los asalariados buscan significado. ¿Cuál es la utilidad de mi trabajo? ¿Qué apreciación puedo tener sobre el valor de este trabajo? ¿Está bien hecho mi trabajo? ¿Es bello mi trabajo? Existen dimensiones que corresponden a valores estéticos. Hay dimensiones ligadas a la utilidad del trabajo o a la belleza del trabajo. Para sentirse cómodos con su trabajo, los asalariados necesitan evidentemente no sufrir perjuicios que tengan efectos deleterios sobre su salud, pero además, este debe tener un significado y que exista un reconocimiento de este significado por parte de la empresa. Por lo tanto, la actividad siempre porta y busca el significado, la utilidad, la belleza y el sentimiento de estar contribuyendo de forma útil a la vida de la empresa. Segundo concepto que se esconde tras el término que utilicé, en el marco de la actividad necesito orientar mi acción para poder resolverla y de manera satisfactoria. Pascal Wehrin señala que en el marco de la actividad, las personas intentan implementar un mundo profesional que les permitirá resolver de manera satisfactoria, es decir, agrupar en un conjunto coherente los diferentes criterios que pueden aparecer en una situación de trabajo, criterios de seguridad, de salud, de rendimiento. Y en el marco de la actividad de trabajo se busca la cohesión y coherencia de estos diferentes criterios, de estos diferentes objetivos, para encontrar una solución. Entonces, podemos decir que la actividad realizada, finalmente, va a traducir estas diferentes directrices que vamos a encontrar en el marco de una situación de trabajo, y se intentará combinar las exigencias de seguridad, las exigencias de presión del tiempo, las exigencias de calidad. Y cuando Catherine Tellier dice que la actividad involucra, que no es neutra, es también a esto a lo que se refiere. Et quand Catherine Tellier dit que l'activité elle engage, qu'elle n'est pas neutre, c'est aussi à ça qu'elle va référer, c'est que l'activité. La actividad intenta contener cosas que podrían parecer incompatibles. Por ejemplo, sabemos que hacer rápido algo y hacerlo bien es a veces contradictorio. En ocasiones, hacer algo rápido y hacerlo de forma segura exige a los operadores arbitrar, escoger entre dos reglas de seguridad y reglas de belleza o de eficacia. Finalmente, otro elemento evocado por Catherine, y retomo un trozo de la cita que les mencioné anteriormente, es que la actividad va a transformar a aquel que se involucra, puesto que en una situación de trabajo a veces nos vamos a encontrar en situaciones donde la experiencia y el conocimiento serán puestos a prueba. Trabajé durante largo tiempo en el sector de la siderurgia con los fundidores, que producen la fundición para crear el acero. Los fundidores a veces, cuando el alto horno no funciona bien, no van a comprender necesariamente la situación en la que se encuentran. Finalmente, se encontrarán puestos a prueba por la situación de trabajo y se darán cuenta de que están en el límite de su experticia. Van a realizar aprendizajes, a hacerse preguntas acerca de lo que ocurre. Por lo tanto, existirá una transformación de la experticia de los asalariados, que a veces aprenden cosas nuevas a partir de nuevos problemas de la situación de trabajo. Y de paso, se van a ver transformados por estas pruebas y van a ganar experticia. Es el lado positivo de la transformación de los asalariados cuando se enfrentan a una situación de trabajo. Sin embargo, pueden existir lados menos positivos. Por ejemplo, se puede ser transformado por la situación de trabajo porque se está expuesto a un perjuicio, a un peligro. Si durante mi vida profesional estoy expuesto, por ejemplo, en una calderería a altos niveles de ruido, ya que se martilla el acero para darle forma, voy a estar expuesto al ruido y este ruido va a tener un impacto en mi aparato auditivo, me transformará, me modificará, me degradará. Se traducirá en ocasiones en pérdidas auditivas y la actividad
actividad de trabajo va a verse modificada porque, debido a la exposición continua y prolongada durante los años, tendré mayores dificultades para encontrar referencias auditivas en mi ambiente que antes me permitían realizar mi trabajo. Por lo tanto, esta transformación puede ser positiva en el caso que mencioné anteriormente. Quiere decir que obtuve experiencia, porque si tengo un trabajo enriquecedor, voy a poder encontrar nuevas fuentes de experticia, pero puede ser algo negativo a la vez. Y quiere decir que voy a estar expuesto a modificaciones, alteraciones, daños provocados por la situación de trabajo en la que me encuentro, y esto podrá derivar lamentablemente en problemas de salud. Tercer punto, la edad. Un filósofo y médico francés, Georges Canguilhem, señalaba que cuando un ser humano se encuentra en una situación de trabajo, para conservar su salud, intenta poner en relación cosas de su medio ambiente, y aquí también se sufrirá una transformación de parte del medio de trabajo que le permitirá o no gozar de buena salud en el trabajo. Estas diferentes características que he evocado a través de la cita a Catherine Tellier deben ser revisadas por el ergónomo a la hora de realizar un análisis ergonómico del trabajo para poder comprender lo que es el trabajo y para poder intervenir sobre las diferentes presiones del trabajo con el objeto de introducir una mejora en dicha situación. Así que, si hago un breve recordatorio, debemos interesarnos por los objetivos que deben ser tomados en cuenta por los asalariados en el marco de la actividad de trabajo. Por ejemplo, se pueden realizar entrevistas o hacer observaciones con ellos para llegar a dilucidar cuáles son los objetivos perseguidos en el marco de la actividad de trabajo. Tenemos, por ejemplo, a un operador de un puente grúa en una industria. El operador debe ceñirse a las exigencias de seguridad para las personas que se encuentran bajo la carga que debe ser transportada, pero además debe satisfacer exigencias de rendimiento fijadas por la empresa. Se deben cumplir objetivos de rapidez, por ejemplo. Por lo tanto, debemos interrogar a los empleados para saber cuáles son los objetivos que persiguen en el marco de su actividad de trabajo. Otro punto consiste en averiguar cuáles son los determinantes de la actividad fijados por la empresa. Veremos más adelante en una última diapositiva que las empresas ponen a disposición recursos para que los trabajadores puedan desempeñar su labor. ¿Resultan satisfactorios? Otro punto que debe ser tomado en cuenta, ¿cuáles son las concesiones realizadas en el marco de la actividad por parte de los asalariados? Se efectúa por medio de la observación en la situación de trabajo. Se intentará comprender a través de modos operatorios utilizados por los trabajadores cuáles son las concesiones efectuadas. Esto quiere decir también que habrá que llevar a cabo entrevistas con los empleados a partir de estas observaciones para comprender desde su punto de vista lo que sucede. Se deben recolectar informaciones y datos acerca de quiénes son las personas que se van a ver involucradas en el marco de la actividad, con todas sus disparidades, con todas sus diversidades, datos sobre la edad, el recorrido profesional, la experticia profesional, pero también sobre los problemas de salud que deben enfrentar mientras siguen realizando su actividad de trabajo. En resumen, se deben recoger aquellos elementos sobre las dimensiones colectivas y organizacionales, por lo tanto, dimensiones más formales, es decir, cómo la empresa organiza el trabajo, pero también en dimensiones menos formales. Se observa la aparición en los equipos de trabajo de formas de relación entre los individuos que se han creado fuera de los marcos fijados por la empresa. Se debe igualmente recoger datos acerca de la temporalidad, las presiones de tiempo, cómo se organiza el tiempo en la empresa, cuáles son las exigencias relativas a la organización temporal, es decir, recoger aquellos elementos sobre la cadencia, sobre la tasa de velocidad de las máquinas, sobre los horarios de trabajo, etc. Y además, se debe intentar comprender con los trabajadores cuál es el sentido de la acción que se desempeña y cuál es, a su vez, el significado y la dirección de dicha acción. Para resumir todo lo anterior, les propongo un esquema que retoma estas diferentes indicaciones. No se trata de una receta que deberá ser aplicada en el caso de las intervenciones ergonómicas, sino más bien algo que retoma un poco lo que había mencionado acerca de las características de la actividad, la forma en que finalmente hay que observar el trabajo para intentar comprenderlo y luego transformarlo. Por ende, se trata de tomar aquellos elementos tales como cuáles son los operadores que deben manejar la situación de trabajo,
¿Cuáles son las características por el lado de la empresa? ¿Qué ha puesto la empresa a disposición de los trabajadores para que estos puedan llegar a realizar su trabajo? Verán en este esquema que se deben recoger elementos acerca de las herramientas de trabajo, cuáles son los horarios de trabajo, los datos ambientales, los espacios de trabajo, los elementos relativos a las variabilidades que pueden existir en estos dos lados, del lado de los operadores, pero también del lado de la empresa, porque esta, por ejemplo, puede tener una actividad estacional. Si hablamos del sector agrícola, no es en absoluto la misma cosa trabajar en cultivos en verano o en invierno. De este modo, se deben tener elementos sobre la variabilidad de la vida de la empresa, sobre los recursos que va a atribuir a los empleadores para trabajar a lo largo del año, y luego tener una comprensión desde la prescripción dada por la empresa a los operadores. ¿Cómo van a reinterpretar, apropiarse, desviar, desplazar esta prescripción y construir objetivos que les son propios en el caso de la actividad de trabajo y tener elementos de comprensión sobre cuáles son las consecuencias que deben surgir de un acoplamiento disfuncional que puede existir entre los operadores y las condiciones impuestas por la empresa? Y que pueden traducirse, por el lado de la salud, por ejemplo, en enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, problemas de competencia profesional, y por el lado de la empresa, que pueden traducirse en problemáticas de calidad o en problemáticas de producción con un fallo de los elementos que fueron producidos. Este esquema permite finalmente, cuando se observa la situación de trabajo, tomar las diferentes dimensiones que evocaba Catherine Tillet, y siempre se va a relacionar con una demanda, con un problema planteado por la empresa y que el ergónomo va a proponerse tratar, interesándose en el trabajo y viendo cuál es la actividad real de trabajo llevada a cabo por los asalariados para resolver la situación.